Le damos la bienvenida a Luis Núñez, politólogo, por supuesto local, pero también venezolano. Vive pues hace tantos años entre nosotros y por supuesto, Luis, gracias por estar con nosotros esta noche. Por invitar. Bueno, a ver, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estoy leyendo la noticia que hemos reproducido en el noticiero, no ha descartado autorizar una intervención militar de los Estados Unidos o de otra fuerza extranjera en su territorio para acabar con la crisis y bueno, ha dicho que harán lo necesario amparados en la soberanía para salvar las vidas de sus compatriotas. O sea, dijo algo así como, bueno, si hay una intervención haremos lo necesario para salvar todas las vidas posibles, o no sé si se refería en realidad a la situación humanitaria, pero esto es lo que ha dicho, se han reproducido sus declaraciones. ¿Preocupan declaraciones en este sentido, sobre todo en los últimos días cuando es el Grupo de Lima apoyado por la Unión Europea, por el Reino Unido, por Estados Unidos, que han, bueno, Trump es otra cosa, ¿no? Pero todos estos países han tenido un consenso muy claro en decir que aquí no puede haber una intervención militar? ¿Cómo interpretar declaraciones como las de Guaidó? El presidente Guaidó es el jefe de la política nacional, pero también de la política internacional. Y supongo que tendrá informaciones que tal vez tú y yo no conocemos sobre lo que se está planificando a nivel de los que están interviniendo en este conflicto desde la parte exterior. Estoy hablando de China, de Rusia y de otros países amigos del narcorrégimen. Entonces, tal vez dentro de esa idea ha lanzado esta una advertencia, frase, una suerte de pero advertencia. sí, como un poco la libreta del otro señor que decía 5.000 marines en Bogotá, ¿no? La situación está pasando en estos momentos por lo que yo llamo un proceso, pero acompaño la palabra proceso con proceso de no retorno. Especulando que el señor Guaidó lo maten o lo metan preso. De cualquier manera, yo veo esto como un proceso irreversible. Esto ya no es lo que pasó en el 2017. Por eso es que estos gritos desesperados de Maduro para pedir mesa de diálogo, ese libreto ya lo conocimos. Ya pasó, esa serie ya se acabaron todas sus temporadas, hasta para el Papa, ¿no? Claro, yo creo que sus amigos de la inteligencia cubana deberían buscar otro libreto, porque ese no lo vamos a aceptar. Ni los que estamos fuera del país, ni los que están dentro del país. Hoy... Lo que se acepta, en todo caso, es una salida negociada del régimen. Eso sí. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Que se vayan y aquellos que tendrían que rendirle cuentas a la justicia lo van a tener que hacer por la Corte Penal Internacional. Esta tarde murió uno de los chicos que estos días balearon. Y en la zona sur del país, los indios Pemones, que es una comunidad grande de indígenas venezolanos, ya están en pie de guerra porque quieren los alimentos y las medicinas que están del otro lado del puente. O sea, este proceso es un choque de trenes entre el ilegal narcoestado y un estado que está llegando amparado en la ley. Me gustaría volver a recordarle a la gente que nos está viendo que algunos medios de comunicación insisten en que el señor Guaidó se autoproclamó. No, él no se autoproclamó, no se puso una corona. Se está insistiendo en ese término que es equivocado. Es equivocado porque, ¿no?, el señor juró. Porque es una sucesión constitucional. Absolutamente, los 3 artículos de la Constitución en los que él se ampara. La única institución democrática que queda en Venezuela es la Asamblea y como tal se explica pues que el señor sea y otra cosa, Enrique, el presidente reconocido. La reunión de ayer en Montevideo, de repente Maduro pensaba que eso iba a darle un rédito especial. Uruguay era un país del cual pues, sí, se basaba todavía Maduro. Si tú lees la declaración, hablan de un periodo para pedir elecciones. Y Venezuela sabe que debe ir a esas elecciones porque es uno de los 3 compromisos que ha dado el presidente Guaidó. Es uno de los 3 compromisos, convocar elecciones, pero no pueden ser hechas por el Jurado Nacional de Venezuela. Eso es como poner un ratón a cuidar queso. Claro. O sea, habrá que lograr que la Asamblea, que tiene el derecho constitucional de elegir a los nuevos jurados, ¿no? Que de paso ya están todos los periodos vencidos. Esa gente que está ahí, hace rato que se le venció el periodo, pero como son afines al gobierno, Maduro no los quiere. Se han ido quedando. Maduro dice, por otro lado, ¿no?, ha calificado de un show y falsa, dice, la ayuda humanitaria destinada para sus compatriotas. Hemos visto esta imagen tan chocante del bloqueo de la carretera con camiones, ¿no?, para que no pase la ayuda humanitaria. Exactamente, ¿no? Y bueno, Guaidó ha convocado a una nueva protesta por... ¿Cómo interpretar ya el delirio de Maduro? No sé si es un delirio, es un cinismo extremo. Dice que esta crisis humanitaria ha sido una fabricación desde hace 4 años.
Preguntémosle al casi millón de venezolanos que están en el Perú, como están en otros países, si es una fabricación, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que si uno lee un poco la historia de los grandes dictadores, todos al final se rodean de un grupo que les dora la píldora y ellos mismos se creen su propia historia. Yo le diría al señor Maduro, que no lo quiero llamar señor, si no existe crisis humanitaria, permita que la Cruz Roja y que otros organismos entren a los hospitales. Y lo pueda comprobar. Y lo vean. Yo tengo amigos de promoción que están teniendo sus nietos en caja de cartón. Salen del vientre materno y los meten en una caja de cartón como si fuera una mascota. Eso es así. Y los canales que lo han pasado los han sacado del aire. Y sigue el tormento con los medios de comunicación. Eso te quería preguntar. ¿Qué está pasando con la prensa? Uno revisa a veces lo que queda de la prensa. Supimos este periódico que dejó de salir, El Nacional, sí, ¿no? Pero uno revisa otro periódico emblemático como El Universal. Y claro, lo que uno lee en internet es también una información que uno dice que pareciera no corresponder a la crisis que se está viviendo. Hay algunos artículos de opinión y todo, pero ¿hay una autocensura entre los medios que quedan? Sí, porque los canales los están cerrando, las radios también. En la isla de Margarita cerraron esta semana 5 radios, porque no están de acuerdo con la fachada del gobierno. Un periodista tan conocido como César Miguel Rondón, que todos los días tiene un programa de radio, también ahora lo han silenciado. O sea, el gobierno hace aparentar a los medios, a la gente que está en su casa mirando los medios, de que no está pasando nada. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Te voy a hacer una última pregunta para que la respondas después de la pausa. Evidentemente la salida en una situación como esta, bueno, se habla pues mucho del papel de las Fuerzas Armadas y demás, pero en realidad, y lo conversábamos con uno de tus colegas hace unos días, la situación es compleja, es adicionalmente compleja por el tamaño de la gente que vas a tener que movilizar en una suerte de negociación. No es ni siquiera pues como lo que pudo ser en su momento acá Fujimori, Montesinos y de repente una cúpula militar. Ahí hablamos de una estructura que va mucho más allá. Quiero que por favor nos ayudes a entender cómo sería una salida, el desmonte de un régimen con estas características después de la pausa. Ya regresamos. En este último minuto, Luis Núñez, ¿qué tan difícil entonces es desmontar un régimen que al parecer tiene muchos actores comprometidos, ¿no? Que deben temer incluso, obviamente, por su propia libertad, por los crímenes que han cometido y demás? ¿Es posible esto? ¿Van a dejar que Maduro desmonte el régimen? Mira, yo he estado revisando cómo han sido otros desmontes. Por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal, donde no se derramó una gota de sangre. Los militares que apoyaban al dictador, 2 días antes habían firmado un acta de sujeción y 3 días después ya se habían cambiado de bando. En realidad, el núcleo duro, yo diría que no pasarían de unas 100, 150 personas. Porque a pesar que hay 3,5 millones de empleados públicos, como nunca, esos empleados públicos ya han dejado de ir a las marchas del gobierno. O sea, es posible. Que es fácil, no es fácil. Va a tardar tiempo y es posible que haya derramamiento de sangre. ¿La sociedad se va a tragar el sapo de esos 150 amnistiados? Difícil también, ¿no? Es difícil, pero he notado un cambio en la actitud de la gente. La gente lo que quiere es que se vayan, salir de ellos. Ya después vamos a ver cómo los juzgamos, pero que se vayan, que no sigan maltratando de esta manera al pueblo. Y lo de la ayuda humanitaria es una prueba de fuego para las Fuerzas Armadas. Tienes a miles de personas muriéndose de hambre y enfermas, y tienes camiones del otro lado. Y porque la responsabilidad última recae en una situación como esta en las Fuerzas Armadas. Absolutamente. Gracias, Luis Núñez, por acompañarnos esta noche. Bueno, nosotros nos despedimos ya por esta semana y regresamos el lunes con más Cara a Cara. Que le vaya bien a Venezuela, Luis. Gracias. Buenas noches.